Hola compañeros, un cordial saludo de Fernando Robalino, perteneciente a la empresa Autotraining Solution. Esta empresa se encuentra ubicada en Quito, Ecuador. En este breve espacio vamos a darles una pequeña charla de interpretación del oscilograma del inyector de combustible a gasolina. Sí, para ver cómo trabaja, principalmente vamos a tomar como referencia un vehículo Chevrolet Corsa, ¿sí? Opel Corsa también en otros países. Aprovechamos también, pues, compañeros, para compartirles nuestra próxima capacitación que se la va a realizar en el mes de noviembre, cuyo tema es un curso profesional de diagnóstico de fallas y manejo de equipos en sistemas de inyección electrónica a gasolina, ¿sí? Es un curso de diagnóstico con aplicación de equipos como multímetro, osciloscopio, transductores, escáner, trazador de curvas. Un curso muy completo, compañeros, que está dirigido a técnicos automotrices, ingenieros automotrices, propietarios y emprendedores en el sector, ¿no? Este curso va a ser el 25, 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Quito, ¿no? Y a más información, pues compañeros, no duden en comunicarse a nuestros teléfonos de contacto, ¿no? Sin más ni menos, pues pasamos al tema que nosotros hemos propuesto. Vamos a utilizar en esta pequeña charla didáctica el banco de pruebas EcuPro, ¿no? Banco de pruebas diseñado para comprobación de computadoras automotrices, en el cual nosotros vamos a instalar, pues, la computadora de Corsa ya mencionada para su funcionamiento. Un osciloscopio de 8 canales, ¿sí? De los 8 canales, nosotros en este caso vamos a utilizar 4 canales, pues, y la unidad de control electrónico Corsa, de la marca Delphi, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Este es el oscilograma que nosotros vamos a interpretar. Un oscilograma no es más que una gráfica representada, ¿no? En este caso es la gráfica representada de un inyector. Bien, vamos a empezar pues dando pantalla a nuestro banco de pruebas, ¿sí? En el mismo vamos a hacer el funcionamiento de la computadora. En esta parte de aquí, parte izquierda superior, encontramos lo que son los inyectores, ¿no? 4 inyectores, ¿sí? En el sistema Corsa, la inyección es simultánea, es decir, que van a inyectar por pares el 1 y el 4 y el 2 y el 3, ¿no? Pero aquí vamos a observar una característica principal que la mayoría de marcas en el mercado lo hacen, ya sea inyección simultánea o también inyección secuencial. Inyección secuencial quiere decir se inyecta el combustible de acuerdo al orden de encendido del motor, ¿no? Entonces, vamos a poner en funcionamiento nuestro banco de pruebas y quiero que vean primero acá cómo va a trabajar los inyectores, ¿sí? Tenemos aquí nuestro generador, vamos a activarle, ¿sí? Están funcionando los inyectores y como vemos, todos los inyectores están funcionando a la vez, ¿sí? Miren o traten de apreciar que todos los inyectores están funcionando a la vez, ¿sí? Pero nosotros también mencionamos que este sistema trabaja en forma simultánea, 1 y 4 y 2 y 3. Pero estas condiciones de trabajo van a ser las siguientes. La unidad empieza a inyectar a todos los inyectores en forma continua hasta que ésta se vaya calentando o haya ya una aceleración, ¿no? Entonces yo voy a mover y voy a variar la aceleración en el banco, ¿sí? Y como vemos y se puede apreciar, ya se está produciendo la inyección en forma simultánea. 1 y 4, 2 y 3, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos a verle con la ayuda del osciloscopio.
¿sí? Estas conexiones están directamente acopladas al osciloscopio. Estamos utilizando los 4 canales, ¿sí? Y vamos a ver gráficamente qué es lo que está pasando con estas señales, ¿no? Vamos a ponerle a trabajar otra vez en forma continua, ¿sí? Todos a la vez. Vamos a acelerar y ya tenemos que empieza a trabajar en forma simultánea, ¿no? Entonces vamos a utilizar nosotros la ayuda de un osciloscopio para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Tenemos ya en pantalla un osciloscopio, ¿sí? De la marca Hantel de 8 canales, en el cual ya están o ya se encuentran aquí activados los canales, ¿sí? Canal 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es accionar nuestro banco de pruebas y observar las gráficas que vamos a obtener, ¿no? Entonces, yo ya he accionado esto. Vamos a partir del principio y quiero que observen esto, compañeros. Aquí todos los inyectores se han alineado, es decir, los 4 inyectores están produciendo la inyección a la vez, ¿sí? Tenemos el 1, acá está el 2, el color celeste, si lo podemos apreciar. Vamos a pasarle al 3, el color morado, ¿sí? Y todos están inyectando a la vez, por eso se encuentran alineadas las señales. Vamos nosotros a producir la aceleración, ¿sí? Y mire lo que ha sucedido, ¿sí? Si pueden apreciar de mejor manera esto, ya tenemos una inyección simultánea. El canal 1 es el amarillo, el canal 4 es el verde, ¿sí? El canal 3 es el morado y el canal 2 es el celeste. Entonces, se está produciendo la inyección en el cilindro 1 y 4 y en el 2 y el 3, ¿sí? Aquí podemos apreciar eso, compañeros, ¿sí? Miren, 1 y 4, 2 y 3. Esta es la forma de trabajo o la estrategia de trabajo que tienen la mayoría de sistemas de inyección, ¿no? Se pone la inyección continua en forma del arranque o cuando arranque el vehículo hasta que llegue a temperatura de funcionamiento, ¿sí? Y luego va a tomar ya las estrategias respectivas para mejorar el rendimiento del motor y asimismo del combustible, ¿no? Entonces, eso es, compañeros, lo que podemos observar. Ahora vamos a analizarle las curvas o qué significa este oscilograma, ¿no? Voy a detener la gráfica, voy a apagar el generador y vamos a ir ubicándonos aquí. Voy a utilizar de los 4 canales el número 1 nada más. Voy a apagar el canal 2, el canal 3 y el canal 4. Me he quedado únicamente con la imagen en el canal número 1, ¿sí? Entonces, compañeros, ¿qué nos quiere decir este oscilograma? Aquí nosotros tenemos mucha información, ¿sí? Vamos a interpretar qué significa esto y para qué nos sirve haber obtenido esta gráfica. Bien, aquí, compañeros, partimos que te vamos a tener un voltaje 0 y de ahí vamos a ir subiendo. Vamos a ponerle alineado acá. Nuestro osciloscopio está seteado a 5 voltios por división, ¿sí? En la amplitud, 5 voltios por división, entonces aquí tendríamos 5
10 y este espacio que aproximadamente es de 2 voltios. En el osciloscopio nosotros podemos saber exactamente cuánto vale este espacio, que ya lo vamos a ver, ¿sí? En el eje horizontal hemos seteado a 10 milésimas de segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra pantalla cada cuadrito en forma horizontal tiene un valor de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 milésimas de segundo, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a poder ver acá cuánto tiempo está activado ese inyector. Bien, voy a poner yo un cursor en este momento en el canal 1 de tipo trazo y voy a seguirle a este cuadradito de acá, ¿sí? El valor o las denominaciones la tenemos aquí, ¿sí? La parte inferior de su pantalla le pueden ver. Donde está el puntito, donde está el cuadradito, me dice que hay 12.1 voltios en el momento que se ha hecho la captura, ¿sí? Entonces, este sería el voltaje de batería, ¿sí? Es 12 voltios. Luego, ¿qué pasa? La computadora va a meter un negativo. Entonces, este voltaje de 12 voltios va a caer a negativo, a tierra, ¿sí? Y tenemos 117 milivoltios. Cualquier voltaje inferior a 200 milivoltios se lo considera tierra, ¿sí? O negativo. Entonces, por eso tenemos esto, ¿no? Luego, vemos que se mantiene un cierto tiempo, ¿sí? Se mantiene un cierto tiempo. Esto se va a denominar el ancho de pulso. Y aquí quita el negativo, entonces la corriente tiende a positivo por el efecto de autoinducción. En este efecto de autoinducción se crean los picos de voltajes muy altos. En este caso, nosotros tenemos aquí, si pueden observar en la parte inferior, ¿sí? Podemos observar en la parte inferior, tenemos que ese pico de voltaje ha llegado a 20.6 voltios para este caso. Dependiendo del tipo de inyector, estas autoinducciones pueden ser mucho mayor y llegar hasta unos 50 o 60 voltios, ¿no? Estamos hablando de inyectores de combustible gasolina normales, digámoslos de esta manera, ¿sí? Convencionales. Bien. Este pico es el de autoinducción. Aquí se pierde. En la gráfica se ven algunas oscilaciones, ¿sí? Pero esto es por la resolución del osciloscopio, ¿no? Aquí también puede haber unos pequeños rebotes. Y volvemos a voltaje de alimentación o voltaje de batería, ¿sí? Bien, eso con respecto al voltaje, compañeros. Nosotros tendríamos que prestar mucha atención en la autoinducción, ¿sí? Esta autoinducción es la que genera los daños de elementos electrónicos, ¿sí? Bien, ahora yo quiero saber aquí el tiempo o el ancho de pulso, que en esta ocasión me interesa a mí, para saber si el consumo de combustible es el adecuado o no. Generalmente, como una norma, compañeros, se dice que los vehículos deben mantener un ancho de pulso en relantí que no debe pasar de 2 a 3 milésimas de segundo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tiempo hay aquí, qué tiempo se ha activado el inyector y eso nos indica qué tiempo se está eh, o qué tiempo está pasando combustible al cilindro, ¿no? Voy a poner un cursor, voy a retirar este cursor y voy a poner un cursor en el eje horizontal, perdón, sería el cursor en el eje vertical, ¿sí? Voy a medir el ancho de pulso
Y voy a poner también una medida. Lo que quiero medir yo en el eje horizontal sería el ancho de pulso, ¿sí? Entonces, las figuras acá va a venir en la parte inferior, por favor. En la parte inferior tenemos lo que significa. Entonces, voy a poner aquí y acá, ¿sí? Y estoy midiendo aquí el ancho de pulso. 7.60 milésimas de segundo, ¿sí? 7.60 milésimas de segundo. Realmente, eso en el funcionamiento del vehículo, estando en el vehículo, no nos va a permitir el encendido o de pronto si enciende, va a tener inestabilidad porque estaría pasando mucho combustible, ¿no? En Relanti, esto debe estar entre 2 a 3 milésimas de segundo, ¿no? La prueba está obtenida en banco y no está en las condiciones de funcionamiento en tanto a temperatura y revoluciones, ¿no? Entonces, eso podríamos decir con respecto al oscilograma del inyector. Si usted está haciendo un diagnóstico y observa que en Relanti el ancho del pulso está sobre 3 milésimas de segundo, eso quiere decir que ya tenemos un problema, no de inyector, un problema de control de la computadora. Tendríamos que analizar ya el funcionamiento de ciertos sensores para saber por qué la computadora está entregando mucho combustible, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico en sensores de temperatura, en sensor de oxígeno, en sensor MAP, pero ya deberíamos seguir una secuencia de diagnóstico. Bien, yo voy a poner ahora a trabajar aquí en el osciloscopio a esta señal y voy a variar su ancho de pulso. Para esta ocasión voy a utilizar la señal del sensor MAP para poder variar el ancho de pulso y vamos a observar cómo varía esto, ¿no? Entonces voy a poner acá, para iniciar, voy a quitar mi cursor en este momento y voy a accionar el banco, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la señal, ¿sí? Voy a mover este trigger, quiero moverle que la señal me capte desde esta partecita, ¿no? Entonces, podría decir que de aquí a acá cada cuadrito está seteado a 10 milésimas de segundo, ¿sí? Estaríamos entre 7, 8 milésimas de segundo, ¿no? Pero el osciloscopio nos permite a nosotros ver realmente cuál es el ancho de pulso. Lo que quiero que observen es lo siguiente. Voy a mover la señal del sensor MAP, ¿sí? Para modificar el ancho del pulso. Mire, aquí el ancho de pulso aumentó, ¿sí? Voy a disminuir la señal del sensor MAP. La tendencia es a que esté en relantí y el ancho de pulso se ha reducido, ¿no? Entonces voy a congelar aquí esta señal. Vamos a poner un cursor y a ver cuál ha sido el ancho de pulso, ¿no? El cursor va a ser un trazo vertical y la medida que yo voy a tener en el eje horizontal es el ancho de pulso. Entonces vamos a colocar nuestra medida. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. De aquí. A ver, voy a salirme de este cursor. Cursor. Ninguno. Y ya le voy a poner otra vez el cursor de tipo trazo. Perdón. Vamos a poner el cursor en la vertical. Y voy a tratar de observar
ese ancho de pulso, ¿sí? Entonces, ahí tengo yo un ancho de pulso. Si le puede ver en la parte inferior, ¿sí? Acá en la parte inferior es donde nosotros estamos observando, ¿sí? Aquí en esta partecita estamos observando el ancho de pulso, 3.6 milésimas de segundo. Todavía no es lo correcto, ¿no? Debe estar entre 2 y 3, y esto hay que saber manejar con la experiencia también. Para poder también observar si hay mayor consumo o no de combustible, se utilizan los fuel trim, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando el ancho de pulso del inyector, ¿sí? Entonces, vamos a accionar nuevamente nuestro banco de pruebas y tratar de reducir ese ancho de pulso. Yo lo estoy haciendo por medio del sensor MAP, ¿no? Entonces, voy a accionarlo. Se generó la señal. ¿Sí? Y ya está reducido ese ancho de pulso, ¿no? Vamos a poner stop. Y vamos a observar. Ya. Este pedacito está en 1.57 milésimas de segundo, ¿no? Entonces, ¿estará dentro de los rangos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará dentro de los rangos? Entre 2 y 3, ¿sí? Está menos de 2 también en este caso, es muy poco el ancho de pulso, ¿no? Esta norma general que yo les doy, ya tienen que ustedes irla comparando con su trabajo diario, ¿sí? Entonces, esa es la forma o es el oscilograma, compañeros, de trabajo del inyector, ¿sí? Voy a quitar los cursores y nos quedamos con la gráfica, ¿sí? Compañeros, es un pequeño tips de diagnóstico por parte de Autotraining Solution, invitándoles a la capacitación en el mes de noviembre en Quito, Ecuador, ¿sí? Sobre el tema de diagnóstico de sistemas de inyección electrónica y manejo de equipos, ¿no? Entonces vamos a nuevamente, están visualizando aquí, es nuestro banco de pruebas de computadoras, donde nosotros hemos accionado aquí el sensor MAP para generar la variación de ancho de pulso, ¿no? Entonces, compañeros, no se olviden de nuestra capacitación que la vamos a realizar en la ciudad de Quito, Ecuador. Vamos a ponerle acá nuevamente en la ciudad de Quito, Ecuador, el 25, 26 y 27 de noviembre, ¿no? Mire, vamos a utilizar multímetros, osciloscopio, transductores, escáner y trazador de curva. Todo lo necesario pues para dar el diagnóstico y la solución de las fallas, las más complejas que podamos encontrar, que con el conocimiento necesario y los equipos necesarios pues nada es difícil, nada es complejo. Compañeros, nuevamente un saludo cordial. Fernando Rebolino, su servidor, pues y esperamos contar con su presencia, además de que esto les haya servido a ustedes para su capacitación, ¿no? Entonces, vamos por acá, compañeros, y hasta una nueva oportunidad.